Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en semana 21.2, iniciando el 2023. Este es nuestro primer programa de este año. Le invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos hablando de la construcción de nuestro país. Haremos justo también este repaso por los distintos momentos y pasajes de nuestra historia, porque no podemos pensar en la actualidad sin recordar lo que ha ocurrido en el pasado y cómo esto ha tenido implicaciones en nuestro presente. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? Hola, Feli Carnaya, te saludo con muchísimo gusto y también muy contento de iniciar este nuevo año con nuestras audiencias. Y como bien dices, Feli, la construcción de nuestro México contemporáneo es la fusión también de diversas culturas, la cultura indígena, lo que heredamos finalmente de la cultura española para generar este mestizaje y por supuesto también la población afrodescendiente, que son estos esclavos que acompañaron a los españoles cuando se llevó a cabo la colonización en el territorio, pues que ahora es México y que le da una composición multicultural a nuestro país, una enorme riqueza. Así es, riqueza cultural y también de lo que representa en la actualidad ser parte de este grupo de atención prioritaria en la Ciudad de México. De esto estaremos hablando con nuestra invitada de hoy. Se trata de la diputada Indalí Pardillo Cadena, quien preside la Comisión de Derechos Culturales. Aquí comienza Semana 21.2. La población afrodescendiente o afromexicana tiene una presencia muy importante aquí también en nuestra capital. Así como ocurre en otras entidades de nuestra federación, esta población participa activamente, pero desafortunadamente todavía hay mucho por hacer para incorporarlos en la vida política, en la vida cultural, en la vida social. Padecen todavía muchísima discriminación. Nuestro compañero Antonio Vázquez salió, como cada semana, a las calles de nuestra capital para conocer qué tanto se conoce sobre esta población, cómo se interrelaciona con ella. Veámoslo. ¿Sabían que en México viven alrededor de 2.577.000 personas afromexicanas? Poquito más del 2% de la población total del país. Aquí en la Ciudad de México, según datos del INEGI, son cerca de 190.000 personas afrodescendientes. La verdad es que sí, ya es más común ver personas afrodescendientes en diversas partes de la ciudad. Al menos aquí en el centro capitalino hemos visto bastantes que han pasado por aquí, pero ¿qué significa esto para una ciudad tan diversa como la nuestra? ¿Qué piensan los habitantes capitalinos de este sector de la población? Esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad. Me parece que es la mezcla entre mexicanos y africanos. Es una comunidad que llegó hace muchos años, aquí se estableció y pues, tuvo su descendencia. Pues las personas que tienen rasgos pues, afrodescendientes. ¿Sí? Bueno, según lo que yo sé, los afromexicanos son personas que vinieron de África desde hace mucho tiempo y se establecieron aquí en México. Son las personas que son descendientes de los africanos y que viven o residen aquí en México. Son las personas que no pertenecen a nuestro país. En la Ciudad de México, yo creo. Posiblemente sea en Veracruz, creo, aquí también en la Ciudad de México, creo que en todos los lugares. Pues podría ser en el centro de México por los índices de migración. Me parece que se encuentran sobre todo en la parte suroeste de México. Creo que ahí es donde hay más concentración de la población afromexicana. Considero que puede ser aquí dentro de México o por aquí en el centro, más que nada, porque es donde más llega la gente a migrar o busca más ayuda y donde está más poblado. ¿Dónde? En las playas, tal vez. Veracruz, Acapulco, Cancún.
Pues así las voces, así lo que piensa la gente en las calles de la ciudad. Qué interesante salir a escuchar la opinión. Ya les estaré llevando más comentarios y opiniones de la gente que transita por la capital del país acerca de este sector de la población, los afromexicanos, los afrodescendientes. Ustedes que nos ven, participen a través de nuestras redes sociales oficiales que aparecen en pantalla. Y mientras tanto regresamos a Semana 21.2. Gracias a Antonio Vázquez por permitirnos conocer la opinión, como cada semana, de los temas que ponemos sobre la mesa a través de Semana 21.2. Y antes de ir a la primera parte de nuestra charla con nuestra invitada de hoy, la diputada Indalí Pardillo Cadena, que preside la Comisión de Derechos Culturales, vayamos a conocer la trayectoria de, como hemos dicho, esta primer diputada que se reconoce como integrante de la población afrodescendiente. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Ya pudieron apreciar la trayectoria de nuestra diputada invitada para el trabajo del día de hoy, para poner sobre la mesa un tema que cobra relevancia, por supuesto, en esta segunda legislatura, y se trata de la diputada Indalí Pardillo Cadena, quien además es presidenta de la Comisión de Derechos Culturales. Gracias, diputada, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputada. Pues, Gabriel, diputada, hablar de un tema que ha sido fundamental y que además usted representa perfectamente en el Congreso, que es la comunidad afrodescendiente. Háblenos acerca de lo que ha representado, pues, ser la cabeza de este sector de la población en la Ciudad de México y legislar a su favor. Pues, en primera, muy contenta porque en leyes hemos avanzado algo, ¿no? Las personas y las comunidades afromexicanas han estado invisibilizadas durante siglos. La lucha de los afromexicanos es parecida a la lucha de los indígenas. De hecho, compartimos casi siempre, en este caso queremos compartir Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios, Comunidades Indígenas y personas y comunidades afrodescendientes, porque somos grupos de atención prioritaria, ya que pues nunca se ha visibilizado como hasta hoy, y gracias a una acción afirmativa por la cual yo también llegué al Congreso. Y esto es muy importante. Muchas personas piensan que las acciones afirmativas no son necesarias, que son privilegios que se les dan a personas, que las usan para otras cosas, pero la verdad, las acciones afirmativas sí nos han permitido avanzar. Ustedes lo pueden ver, aún en la lucha de las mujeres. Sí. Ahí vimos que empezamos con acciones afirmativas y ahora hasta dónde hemos llegado, y aún así seguimos teniendo problemas. Entonces imagínense ustedes, las personas y las comunidades afromexicanas han estado invisibilizadas tanto tiempo que ahora nos cuesta trabajo salir y decir aquí estamos, sobre todo porque esta lucha por nuestro reconocimiento y reconocimiento de nuestros derechos está totalmente ligada con el racismo y la discriminación. Entonces, pues es una lucha con muchos frentes, y lo bueno es que con esta acción afirmativa tenemos ya una visibilidad, tenemos un lugar, y se nos está empezando a dar una voz. Tengo entendido, diputada, que la población afromexicana o afrodescendiente aquí en México estriba en los 2,5 millones de personas a nivel nacional, y en el caso de la Ciudad de México alrededor de 250,000. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Ese es el universo, digamos, a considerar. Así es, y tenemos presencia aparte en las 16 alcaldías. Unas más que otras, pues depende de la población también, ¿no? Podríamos decir que Iztapalapa es el lugar donde hay más afromexicanos, pero por la cantidad de población. Si vemos por per cápita, pues la alcaldía Benito Juárez es donde hay más afromexicanos, lo que nadie pensaría, ¿verdad? Porque también está muy ligado la idea de la persona y la comunidad afromexicana con la marginalidad, y muchas veces no es así. Hay muchas ideas preconcebidas que son no nada más equivocadas, sino negativas para la percepción de nuestra comunidad. Sí, sin duda alguna. Y
reconocer el número de población, Gabriel, es importante porque así es como se van ubicando, diputada, a las personas que habitan en la Ciudad de México y entonces crear las políticas públicas para su atención. Exactamente, ese es, le dice el punto más importante de todo esto, ¿no? Aparte de la visibilización, es muy importante empezar a contar. Ha habido mucho problema, por ejemplo, en el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios porque no hay un censo que les diga, pues hay tantos, porque los cuentan junto con los pueblos indígenas que hablan lengua materna, por ejemplo. En el caso de los afromexicanos, nosotros estamos en una mejor posición con respecto a esto, precisamente por la pregunta que se lanzó en el censo intercensal, bueno, en 2020, de donde salen estas cifras que usted atinadamente ha expuesto y que son correctas. Y si vemos, unos años antes, era la mitad de la población que se reconocía, en un año aumentó al doble y así va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de las personas afromexicanas está ligada, como les digo, al racismo y a la discriminación. Entonces hemos sido educados a tener vergüenza de nuestro origen y a no decir nunca de dónde venimos. Entonces eso también ha afectado, y ahorita que ya estamos siendo visibilizados y estamos luchando por nuestro reconocimiento, yo creo que muchas más personas se van a reconocer como afromexicanos, porque si ustedes se fijan en el censo, en la pregunta que si se considera usted afromexicano o negro, había muchas personas hasta que se ofendían porque les hacían esa pregunta. Okay. Pero es un poco como un mecanismo de defensa por años de discriminación y racismo. Imagínate, ahora, ¿no? Sí, pero hace falta, como bien lo dice Feli, un desarrollo todavía mucho mayor de estas políticas públicas. Creo que los distintos poderes reconocen que todavía hace falta mucho camino por recorrer para garantizar pues una garantía plena de derechos para esta comunidad. Así es, yo cuando me reúno siempre con las personas y comunidades afromexicanas, siempre les digo que estamos en una lucha y que esta lucha va a ser siempre. O sea, no podemos decir, ay, ya lo logramos, no, ya tenemos un representante en el Congreso. Es simple y sencillamente el principio de una lucha que va a durar muchos años. Y tenemos que ser conscientes de esto porque nosotros, por ejemplo, que somos de otra generación, hemos estado acostumbrados a esta lucha, a que nos discriminen y a volverlo a intentar y todo esto, pero me doy cuenta que las jovencitas, por ejemplo, afromexicanas, que no tienen estos complejos, que no estuvieron en contacto con estas ideas, ellas exigen que hagamos algo y dicen que, pues, que estamos muy atrasados, que no hacemos nada, y les digo, créanme que el hecho de que nosotros podamos reunirnos y decir somos afromexicanos ya es un gran paso. Lo que pasa es que a ustedes no les tocó, ¿no? Y sí, evidentemente, la lucha que estamos nosotros dando apenas empieza con este logro que tuvimos, no solo de la acción afirmativa, sino de que gané en mi distrito, porque si no, ni siquiera estaría aquí, hubiera tenido la oportunidad de participar, de ser candidata, porque eso es lo único a lo que nos lleva la acción afirmativa. Pero el hecho de que pude ganar en mi distrito, entonces eso me dio la oportunidad de tener un lugar aquí, de empezar a luchar desde adentro por el reconocimiento de nuestros derechos, pero sí es simple y sencillamente el principio. Necesitamos pasarle la estafeta a otra persona, porque si yo me voy de aquí, en un año y medio que acaba la legislatura, por ejemplo, necesita otra persona afromexicana tomar este lugar para que siga, pues no quitando el dedo del renglón de esta lucha que va a durar muchos años, y yo creo que si no se logra, pues retrocedemos y tendremos que volver a empezar, pero va a ser una lucha de muchos años. Ahora, lo que señala la diputada es muy importante porque nos habla del trabajo y la responsabilidad que están asumiendo las generaciones jóvenes para impulsar justamente estos derechos y que se eche abajo la discriminación y el racismo que se vive, porque es un grave problema que tiene la sociedad y en la Ciudad de México desafortunadamente sigue muy vigente. Sigue vigente, y el problema principal es que no se acepta que exista el problema. Eso, en esa etapa estamos apenas, el que se reconozca que existe un problema de racismo, de discriminación. Yo siempre lo digo, pero aún cuando yo llegué aquí en el Congreso, sufrí lo mismo, porque digo, es una inercia, no quiero decir que la gente es mala y nos hace a un lado, no. El desconocimiento. Simple y sencillamente estamos acostumbrados.
veníamos una diputada, Ana Francis, que es blanca, y yo juntas, a ella siempre la dejaban pasar y a mí siempre me detenían y les digo, no, pues es que yo de broma, ¿no? Porque eso es porque soy negra, ¿no? Y mis compañeras, no, ¿cómo crees? Aquí no hay eso, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo y ellas se han dado cuenta, me han tenido que dar la razón y me dicen, sí es cierto, es que sí existe, ya, eso para mí ya es un avance, que ellos puedan reconocer que sí existe un problema. Yo creo que es el primer paso, porque si no, pues ni podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces sí hemos avanzado en eso y todas las personas, aunque seamos pocas, donde quiera que estemos luchando por esto, ayudamos de esta manera a hacer conciencia a la población que nos rodea de que sí es cierto que existe este racismo, que lo tenemos internalizado, que no es algo que hacemos a propósito, pero que sí tenemos que erradicar. Imagínate. Sí, a la diputada, ¿no? No, pero yo creo que se reconoce a partir justo de las encuestas que se han realizado aquí en nuestro país, que México sigue siendo un país muy racista, desafortunadamente, y de ahí el movimiento, por ejemplo, del poder prieto, ¿no? Entre otras acciones que se han llevado a cabo, para, pues, justo visibilizar, reconocer todos estos derechos, diputada. Sí, también, qué bueno que menciona eso, porque justo el hecho de que yo haya llegado aquí al Congreso, nos ha hecho que podamos unir fuerzas, porque había muchos movimientos como el que usted menciona, el Poder Prieto, Racismo MX, pero cada quien luchando por su lado, ¿no? Y el hecho de que yo llegara aquí, nos hemos podido congregar, hacer un frente común y apoyarnos en los diferentes lugares donde estemos. Eso es muy importante porque si no la fuerza se diluye. Ahora, antes de que vayamos a nuestra primera pausa, diputada, preguntarle cómo ha sido este primer año de ejercicio legislativo. Hace algunos meses presentó un paquete de iniciativas que justo van enfocadas hacia este sector, a protegerlos, a garantizarlos, a visibilizarlos y a que sus derechos se cumplan. ¿Cómo van avanzando en las comisiones correspondientes? Pues solamente se ha dictaminado una de las iniciativas, las otras siguen en comisiones. ¿Cuántas son, perdón, diputada? Son 4, si no me equivoco, 4 o 5 iniciativas que hemos tenido que retirar y volver a presentar porque precluyen y les digo que es una lucha, un poco por la falta de entendimiento de las personas y comunidades afromexicanas y nuestras necesidades, porque por ejemplo, en la iniciativa que sí se dictaminó, cambiaron un poco el sentido de las palabras, que para nosotros eso sí es importante. Entonces la lucha está en eso, ¿no? De que a veces sí, pero presentan reservas que le quitan la esencia a la iniciativa, y en eso es donde he tenido que estar insistiendo, y aunque tenga que retirar las iniciativas y volverlas a presentar, es una lucha que ahí seguimos dando. Bueno, pues en la segunda parte de la entrevista, diputada, ojalá nos platique de cómo van estas iniciativas. Sé que se han presentado nuevamente, pero ¿qué temas? Porque creo que es importante, sobre todo, pues para todas las audiencias, para la población de nuestra ciudad, conocer este trabajo que ha realizado usted, pues justo a favor de las personas. Dígame algo antes del corte. ¿Cómo les gusta más? ¿Afromexicanas o afrodescendientes? Todavía hay una discusión muy seria al respecto, porque, por ejemplo, afromexicanas somos las personas que nacimos aquí en México, pero también se está luchando por el reconocimiento de las personas que transitan por la Ciudad de México y que no necesariamente son mexicanas, y también son afros. Entonces, por eso usamos siempre los dos términos. Hasta la fecha todavía no llegamos a un acuerdo, pero usamos los dos términos para incluir ambas. Ah, bueno, las dos son válidas. Bueno, hay que tomar nota, pueden ser afromexicanos, afrodescendientes, ¿no? Hay que considerarlo, pues, para referirnos también a este sector, pues, de nuestra población. Tenemos ya que hacer un corte. Vamos con nuestro compañero Germán Martínez, quien nos describirá qué es lo que ocurrió en este Congreso de la Ciudad de México durante esta semana. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México.
El diputado Diego Orlando Garrido López impulsó una iniciativa de reforma para que cualquier persona que así lo desee pueda acceder a un apoyo de inversión respecto del costo para la adquisición e instalación de un sistema de paneles solares en su vivienda, o bien acceder a algún programa de financiamiento para tales efectos. El legislador señaló que la adopción de este recurso energético ayudará a mitigar el cambio climático a la vez que permitirá estimular las economías y crear puestos de trabajo, por lo que aseguró que se deben establecer incentivos para aquellos que adopten estas energías de manera anticipada, así como marcos reguladores e iniciativas educativas que fomenten la adopción en masa de la energía solar. Por ello, su iniciativa busca reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal para promover la instalación de paneles solares que generen energía fotovoltaica para uso particular en viviendas, realizando la asignación presupuestal que corresponda para otorgar los apoyos y o financiamientos correspondientes. El Congreso de la Ciudad de México recibió 2 iniciativas enviadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno capitalino, en materia de acceso a Internet. La primera iniciativa busca expedir la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet de la Ciudad de México, y la segunda propone reformar el artículo 8 de la Constitución Política Capitalina en busca de garantizar que toda persona tenga derecho a acceder de forma libre y gratuita al servicio de Internet en espacios públicos de la capital, además de establecer que el gobierno de la ciudad llevará a cabo la implementación progresiva de infraestructura en telecomunicaciones para garantizar la autosuficiencia en la prestación de este servicio. El Pleno del Congreso de la Ciudad aprobó por unanimidad el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para elevar a rango constitucional la beca Bienestar para niñas y niños como un derecho para las niñas y niños inscritos en los planteles públicos de educación básica, así como integrar el programa La Escuela es Nuestra para dignificar las condiciones de los inmuebles escolares. El diputado Diego Orlando Garrido López, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, explicó que la reforma beneficiará a más de 1.250.000 niñas y niños inscritos en las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con un impacto presupuestal de 5.400 millones de pesos y apoyará a 2.798 inmuebles de educación básica pública en la capital, con un impacto presupuestal de 350 millones de pesos. Con la reforma se garantiza el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la ciudad para cada ejercicio fiscal y que estos no puedan ser disminuidos. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso. Nos vemos en un momento. Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Continuamos con semana 21.2. La población afromexicana o afrodescendiente tiene plasmados sus derechos en la Constitución Política de la Ciudad de México. Y de acuerdo también con los datos del censo realizado en 2020 por el INEGI, señala que más del 50% de la población en nuestro país radica en los estados de Oaxaca, el Estado de México, en Veracruz, en Jalisco y también en la Ciudad de México. Una de sus representantes hoy forma parte del Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura y ha abierto la conversación para conocer cuáles son sus derechos, sus necesidades, pero también las problemáticas a las que se enfrentan, como lo es el racismo. Marina Estrada nos presenta justo el mapa que ocupa la población afromexicana y afrodescendiente en la capital del país. Soy mexicana de nacimiento, chilanga por crianza y colombiana porque se me da la hijo de madre gana. Soy mujer de barrio, con herencia indígena y negra, una combinación bien peligrosa en esta tierra, viviendo en carne propia racismo y discriminación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México habitan 2.576.213 personas que se consideran afrodescendientes y representan el 2% de la población total del país, con presencia principalmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. Por primera vez en 2020, la población afromexicana fue contabilizada. Así, el Estado hizo visible a una comunidad invisibilizada por siglos. Apenas en 2019 se reformó el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana para reconocer a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. 2 años antes, en la Carta Magna de la Ciudad de México, se estableció en su artículo 11, Ciudad Incluyente, el reconocimiento de todos los derechos de esta comunidad y la protección de sus contribuciones históricas en la construcción de la nación mexicana y de la capital del país. Sin embargo, esto no es aún una realidad,
Por décadas, activistas han exigido se les visibilice con acciones, programas y políticas públicas. En 2019, surgió la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas como respuesta a esta segregación, y en particular a la segregación de la juventud negra dentro del movimiento afromexicano, para señalar que la afromexicanidad no se define por la intensidad del color de la piel, ni se es más afromexicano si se vive en la Costa Chica, o menos si se vive al norte, al sur, en lo rural o en lo urbano. La afromexicanidad no es una sola, es diversa, es compleja. La cuestión de la segregación poblacional por ser joven, la exclusión de las discusiones hacia las mujeres, ya que en ciertas organizaciones no se les da tanta apertura a las mujeres para que participen. Y la otra cuestión, también la afromexicanidad participa de la diversidad sexual. Entonces la red surge como eso, una respuesta en ese sentido, pero también una plataforma de acompañamiento a cualquier proyecto político, cultural, ecológico, académico, en el cual se desarrollen jóvenes afromexicanos. También para acompañar la lucha por los derechos de esta comunidad, en 2019 surgió en la Ciudad de México la Red de Mujeres Afrodescendientes. Esta red de mujeres se funda en el 2019 con esta necesidad, ¿no?, propiamente de grupo de mujeres, de también pues escucharnos en nuestras vivencias. También muchas de nosotras también viven violencia. Entonces, que esto es otro de los factores también que por ser mujeres, ¿no?, vivimos, y es parte de este racismo que platicaba hace un momento. Entonces, justo por esta necesidad fue que se fundó esta red. En la Ciudad de México, 186.914 personas se reconocen como afrodescendientes o afromexicanos y se ubican en las alcaldías, principalmente Iztapalapa y Gustavo Amadero. Sin embargo, de acuerdo con Arturo Noyola, no se tienen datos precisos de por qué viven en esas zonas, cuáles son las condiciones específicas relacionadas con su racialidad que los han puesto en esos sitios. Así lo explica. Están viviendo ahí porque la renta es mucho más barata de lo que hay en otras alcaldías, y si se están buscando esos lugares es porque su nivel de ingreso no es tan elevado como el de otras poblaciones y que por ende tienden a concentrarse ahí. Y aquí la última pregunta es, ¿cuál es el factor que implicaría que su nivel de ingreso estuviese en tal grado? Y ahí podríamos ir por una parte, sería la educación, sería qué es lo que estudiaron, pero también el hecho de que en México reina la pigmentocracia y el hecho de que tu color de piel también determina tus niveles de ingresos, pues por ahí puede haber cierta respuesta. El racismo sistémico, el de todos los días en muchos lugares, es el que enfrenta a esta población. Exclusión laboral, exclusión en términos de salud, criminalización y muy comúnmente negación del derecho a la ciudad. La actitud que toman ciertos cuerpos de seguridad al ver a una persona racializada y asociarla a que participa de actividades criminales o que no pertenece a ciertas zonas de la ciudad, digamos la Roma, digamos la Condesa, digamos Polanco, que son poblaciones que si tú como persona racializada accedes a esos lugares o pasas por ahí, es muy probable que se te queden observando y muy probable que haya un policía cerca de ti en todo momento. Yo lo he vivido, ¿no?, cuando me preguntan que si no soy de este país, que si vengo de otro país, de que no me quieren atender en algunos espacios, en algunos lugares, pues por mi color de piel, ¿no?, algo que está muy presente, ¿no? También cuando nos dicen que somos negros y por ser negros no podemos ingresar a ciertos lugares, ¿no? O a nosotros cuando llegamos a ciertos lugares, pues enseguida nos ponen como cierta atención, ¿no? Que sí se ve, que sí es evidente, pues nos andan siguiendo, ¿no? Por el espacio en el que estamos, o simplemente no nos dan la entrada, ¿no? Otro de los factores es la falta de oportunidades de trabajo, la educación, el acceso a la salud, la vivienda,
el territorio también, porque justo por ser personas, la mayoría o un gran porcentaje de las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues somos residentes. Entonces, la falta de territorio también es algo que nos golpea fuerte, y pues también el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Ambas organizaciones buscan informar, educar, visibilizar y sensibilizar sobre la presencia histórica y la aportación afrodescendiente. La Red Nacional de Juventudes Afromexicanas realiza actividades en comunidades rurales en la Costa Chica de Guerrero, de Oaxaca y en zonas de Chiapas. Asimismo, llevan talleres a espacios urbanos para rescatar la memoria negra de las ciudades. Además, en la Ciudad de México, esta red de juventudes lucha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual afromexicana. En la Ciudad de México, la principal actividad que realizan los compañeros, de hecho ellos se desenvuelven dentro del ambiente de la diversidad sexual. Entonces, desde hace 2 años ellos han colaborado con otros colectivos para formar un bloque antirracista dentro de la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual, acto que no se había visto en la historia de esta marcha, pero también desarrollan pequeños talleres conversatorios con personas de la diversidad sexual para señalar que dentro de la diversidad sexual también hay discriminación racial. En tanto, la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México brinda acompañamiento a la comunidad para garantizar sus derechos humanos. Igualmente, difunde contenido histórico y cultural con el fin de contribuir a la sensibilización y visibilización mediante el uso de las redes sociales. Nosotros pues damos ese apoyo, esa contención, ese acompañamiento a todas nuestras compañeras y hermanas dentro de la red de aquí del país como de otras latitudes, ¿no? Porque también tenemos hermanas que son de otros países, y con esta necesidad de encontrar este espacio donde nos sintiéramos identificadas, acompañadas, escuchadas, y contenido histórico, la gastronomía, dato curioso por ahí de algo que se encuentra en la ciudad, una exposición, un coloquio, un conversatorio, un sabías qué de algo que para nosotros no conocíamos, también como puede ser un dato histórico o algún dato que esté dentro de la gastronomía, todo lo que tiene que ver con nuestros intereses. El trabajo de la Red de Jóvenes y de la Red de Mujeres Afrodescendientes es una lucha también contra el desconocimiento de la academia y en muchos casos de las autoridades respecto a la población afromexicana, aseguran los activistas, quienes con su labor buscan además incidir políticamente para que el reconocimiento no solo quede en papel, sino pase a la acción mediante políticas públicas. En el caso de la Ciudad de México, a partir de esta segunda legislatura, por primera vez la comunidad afrodescendiente cuenta con representación en este Congreso capitalino. Se trata de la diputada Indalí Pardillo Cadena, con quien estas organizaciones trabajan de forma cercana. En el caso de esta diputada, a mí me encanta eso, que sea una diputada afromexicana, que sea una diputada con conciencia racial y que participe y que genere política pública para la población afromexicana, y que esta política pública la someta a comentarios y a evaluación y a recomendación de organizaciones de la sociedad civil. A nosotros desde la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas se nos invitó a comentar su propuesta, pero también a la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México se les invitó. Una mujer que sentimos que nos ha entendido nuestras necesidades. Ella también, por ser una mujer afrodescendiente, conoce y sabe perfectamente, ¿no?, de qué estamos hablando, y también ha querido que nosotras le apoyemos, le acompañemos en sus actividades. Aquí en la Ciudad de México se acaba de presentar una iniciativa que tiene por finalidad volver operativa la política pública para afromexicanos mediante una modificación en la Secretaría de Barrios y Pueblos Originarios, que crearía un programa específico con presupuesto específico para ello, y que para mí eso es muy, muy significativo. Entonces, para la implementación de este programa, la iniciativa indica que debe de haber un proceso de investigación, que por ahí yo creo que es un medio mucho más efectivo que únicamente tener en el papel un reconocimiento que no se ha vuelto operativo porque no hay leyes secundarias a nivel federal.
Además de estas propuestas, en la Ciudad de México, en junio de este año, el Congreso local aprobó modificaciones a 7 leyes para sancionar administrativamente los actos de discriminación por parte de particulares, servidores públicos o instituciones públicas. Esto significa que se planteó una sanción administrativa a un acto que ya es considerado un delito, con el fin de que no sea la vía penal la única forma de combatir la discriminación y así cambiar la visión punitivista. En este sentido, para los activistas es fundamental que se capacite a los servidores públicos de todos los niveles sobre los derechos humanos de todas las personas y particularmente de las personas afrodescendientes. Y es necesario también que se cumpla la ley al pie de la letra contra quien lleve a cabo prácticas racistas. Nuestro agradecimiento a nuestra compañera Marina Estrada por este reportaje. Y como usted se da cuenta, la población afromexicana o afrodescendiente pues lleva a cabo también diversas actividades de carácter cultural aquí en nuestra capital. Pues bien, eso es muy importante que lo sepamos, que lo conozcamos para a ver de qué manera se pueden generar este tipo de sinergias. En ello está trabajando nuestra diputada sobre estos temas. Vamos ahora con nuestro compañero Germán Martínez para conocer qué es lo que se aprobó en este Congreso de la Ciudad de México. Y continuamos con más información de aquí del Congreso de la Ciudad de México. A través de una iniciativa de reforma, la diputada Silvia Sánchez Barrios propuso modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de las Alcaldías para que se garantice el acceso a la salud de la comunidad LGBTTIQ+. La propuesta busca establecer que se formulen y ejecuten programas de prevención y atención en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo un estímulo económico en coordinación con el gobierno de la ciudad, así como establecer mecanismos de atención oportuna en materia de salud física y psicológica a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales. El diputado Víctor Hugo Lobo Román y la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena impulsaron una iniciativa para que se otorgue servicio de transporte público gratuito a las y los estudiantes de la Ciudad de México en todos los niveles educativos. De acuerdo con el diputado Víctor Hugo Lobo Román, la propuesta tiene como objetivo fundamental ayudar a las niñas, niños y jóvenes capitalinos que se encuentren estudiando. Durante la presentación de la iniciativa y de acuerdo con datos de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020, aplicada por el INEGI y cuyos resultados se dieron a conocer en el año 2021, la falta de dinero o recursos afectó a 2.9 millones de estudiantes quienes no pudieron inscribirse o continuar estudiando. Por ello, se plantea establecer en la legislación local la exención del pago correspondiente al uso de transporte público operado por la administración pública local en beneficio de las y los estudiantes de la Ciudad de México. La diputada Gabriela Salido Magos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para establecer la creación de programas de atención médica para combatir los efectos nocivos de la contaminación auditiva generada por emisiones sonoras y vibraciones que no cumplen con los límites máximos permisibles, así como definir al ruido como un riesgo sanitario. Salido Magos señaló que actualmente el ruido se encuentra entre los contaminantes más invasivos y aseguró que el tránsito de aviones, camiones de recolección de basura, equipos y maquinarias de construcción, equipos de sonido y muchos otros se encuentran entre los sonidos no deseados que se emiten de forma rutinaria. La legisladora agregó que el problema del ruido afecta negativamente a la salud y el bienestar humano, provocando la pérdida auditiva, generando estrés, provocando la alta presión sanguínea, la pérdida del sueño, la distracción y la pérdida de productividad, así como la reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad, por lo que su propuesta también busca establecer que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México formule, promueva y participe en la aplicación de las medidas de prevención y reducción del ruido en el territorio de la capital de manera coordinada con las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad y las alcaldías. Y hasta aquí la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez y nos vemos hasta la próxima. Continuamos en Semana 21.2 con este tema muy importante, los derechos de la población afromexicana y afrodescendiente. Y como nos hemos dado cuenta en este programa, esta población ha tenido también un aporte fundamental en la música, en la cultura, en las artes en general. La idea es de que este Congreso de la Ciudad de México busque coadyuvar para que se integren plenamente en las diversas actividades de todo tipo en nuestra ciudad y para ello buscar una interlocución, pues por ejemplo con la Secretaría de Cultura, con la Comisión de Derechos Humanos. La idea es fortalecer, ya decíamos,
estos derechos. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa de este tema? Nuestro compañero Antonio Vázquez sale a las calles de la ciudad para recoger también sus opiniones. Oye, y es verdad, lamentablemente en México la discriminación es un tema común. Los afromexicanos muchas veces se enfrentan a su falta de inclusión en la toma de decisiones del país. Incluso, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades. Situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel fue la causa de discriminación. ¿Qué opina la gente de la discriminación hacia este sector? Esto nos cuentan en las calles de la ciudad. Sí, yo creo que a pesar de que, bueno, la igualdad ha avanzado mucho en ese sentido, siento que todavía hay personas que sí, como que tratan a ese tipo de afromexicanos de forma diferente. Entonces yo creo que sí todavía existe. Sí, de todos los ámbitos. Discriminamos los que tienen dinero, los que no tienen dinero. Tenemos todavía esa cultura de discriminar. Y creo que nos las han inculcado. Sí, bastante, sí, de por sí entre población mexicana, no me imagino con la población afrodescendiente, me imagino también, sobre todo por inmigrantes. Sí, sigue habiendo muchísima discriminación en contra de este sector. ¿Cómo podría decirlo? Retrógrada, que los ve como inferiores, personas inferiores, y pues no es así. Sí, lamentablemente se ha visto ese tipo de situaciones, no solamente en escuelas como nos han enseñado, sino que también aquí de tipo social. Se ha visto la discriminación de todo tipo, no solamente por raza de piel, sino por otro tipo de situaciones. Sí, mucha, porque pues a pesar de que nacieron acá, las personas son racistas. No, sí hay, yo creo que sí hay, pero cada día hay un poquito más, ¿no? Fomentando y ayudando. Yo creo que es mucha parte nuestra, yo creo que de nuestras generaciones, el enseñar a los niños a ir erradicando un poco, ¿no?, esa discriminación que se tiene. Sí, todavía hay, tanto como en ese sector como en otros sectores. Todavía hay racismo y hay que erradicarlo. Sí, sin duda. Han sido varias cosas y varios años que han pasado y pues hasta la fecha no veo que tenga evolución. Pues yo creo que más que nada inculcar esa educación de que, bueno, de igualdad, ¿no? Más que nada de que todos somos iguales y que pues no tiene nada que ver el color o la tez de la persona, como, bueno, eso no tiene que influir en su forma de cómo los tratamos. Yo creo que lo más importante viene desde la familia, desde los papás, que inculquen a los hijos que pues, ya no debe de haber ese tipo de discriminación. Desde ahí, y en las escuelas, por supuesto, ¿no? Debe de haber educación, que no, pues todos somos iguales. Yo lo que haría sería educar a la gente para que se den cuenta de que el color de piel no distingue si alguien es más inteligente. Tal vez podría empezar por la educación. Creo que ese es un tema de educación y de valores que se debe de llevar a cabo, sobre todo en lo que es escuelas desde el nivel básico y también pues desde casa, ¿no? Son valores que se tienen que plantear desde casa. Pues solamente es por el color de piel o por la clase social. Oye, ¿y tú cómo o qué crees que le haga falta a México hacer para que cada vez haya menos discriminación? A lo mejor más leyes para que se promueva la no discriminación. Yo creo que implementando tal vez actividades, pero que incluyan a toda la sociedad, o desde las escuelas enseñando que pues no se debe de discriminar a las personas por su tono de piel o sus diferentes capacidades. Pues no sé, hacer campañas para no discriminar a las personas, que pues todas son iguales, no por el color de piel van a ser de menos. Educación, conocimiento, acceso a información, más que nada, que sepan que pues, al final del día todos somos iguales, ¿no? Nuestra forma de pensar tal vez sea distinta, pero nuestros derechos yo creo que todos los deberíamos de tener y yo creo que la clave de esto es la educación. ¿Qué cambiaría? Pues que concientizar a la gente de que no debe de ser el racismo, todos somos la misma raza, todos somos
venimos de una etnia, todos venimos de estar concientizando a la gente. Pues fomentar la información, darles como una especie de catálogo, ya como se ocupa mucho en las redes sociales, pues algo virtual para que la gente se enfoque y siga el estudio de todo esto. Así las voces, así la opinión de las y los capitalinos. Y oigan, es urgente visibilizar a este sector de la población. A ver, resulta escandaloso ver la cruda realidad, ver la discriminación que aún existe en nuestro país y que sin duda para el gobierno local ponerle ojo a esta minoría será fundamental para erradicar o disminuir las desigualdades que existen entre la población en general y las comunidades afrodescendientes o afromexicanas. Que bueno, particularmente en el acceso a la educación, al trabajo y otros temas que se han visto vulnerados en sus derechos. ¿Ustedes qué opinan? Participen con nosotros en Semana 21.2. De mi parte es todo, me despido y por acá nos vemos en el próximo programa. Regresamos a Semana 21.2, seguimos con el tema sobre la mesa y nos acompaña la diputada Indalí Pardillo Cadena para seguir hablando de la población afromexicana y afrodescendiente y lo que se está legislando en la Ciudad de México. Diputada, ya nos decía, bueno, pues de este paquete de iniciativas, de este arduo y de repente también complejo trabajo que puede ser aprobar las iniciativas, ¿en qué hemos avanzado? Pues como les decía, avanzó una de las iniciativas, la reforma al artículo 206 del Código Penal para que se castigue la discriminación y el racismo. Habría que perfeccionarlo, sin embargo es un primer paso, ya se dictaminó. Y quedan 3 pendientes, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, iniciativa por el que se reforman los artículos 34, fracción tercera y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por último, iniciativa para reformar los artículos 13, fracción 9 y 74, fracción 34 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, todos estos para garantizar los derechos de las personas y comunidades afromexicanas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengamos un lugar donde tocar base, porque no tenemos una secretaría que nos arrope. Entonces estamos pidiendo que la CEPI tenga una unidad donde se nos reconozca y donde ahí podamos empezar a hacer encuestas y a contar cuántos somos y a organizarnos. Entonces esa es una petición. Otra petición es que tengamos aquí en el Congreso una comisión también que nos arrope. Estamos pidiendo que sea la de pueblos y barrios originarios para que no sea tanto problema y nada más nos agreguemos nosotros ahí y así se pueda garantizar los derechos de las personas afromexicanas, porque una cosa es el reconocimiento que ya lo tenemos, pero podemos quedar así por siglos si es que no avanzamos a que seamos sujetos de derechos, que eso es lo que realmente queremos y por eso pues insistimos en estas reformas, ¿no? Sí. Ahora, diputada, de esta iniciativa que platicó, que es una modificación al Código Penal por prácticas discriminatorias, usted comentó un elemento que es importante que también se conozca pues a detalle, de que como que se desdibujó o se reformó ciertos conceptos que usted había planteado originalmente. Sí, el hecho de que no usemos las palabras correctas tiene mucho que ver. Como platicábamos siempre, ¿no? Lo que no se menciona no existe, lo que no se ve tampoco, entonces tenemos que mencionarnos. Y habíamos pedido que fuera exclusivamente de las personas racializadas o por color de piel, y quedó como un poco ambigua discriminación de cualquier tipo, ¿no? Entonces habría que insistir en esto para que finalmente los sujetos beneficiados sí seamos las personas y las comunidades afromexicanas. Ahora, lo que señalaba, diputada, acerca de que el Congreso pueda contar con una comisión o ya integrarse a una ya existente, pero además que la propia Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la ciudad los atienda, porque sí, la Ciudad de México en sus 16 alcaldías tiene a esta población y necesitamos dejar de ver que de pronto
por ser la capital del país no existen, ¿no? Y que están en otros estados. Aquí están y están trabajando, y al ser un sector de la población que la Constitución establece como de atención prioritaria, es fundamental, porque justo lo dice, es prioritario atenderlos. Se tiene que hacer, se va a avanzar en esta comisión. ¿Cómo van en estos temas? Sí, muy bien. De hecho, al principio me costó un poco de trabajo porque estaba yo sola luchando contra el mundo, ¿no? Pero cuando empecé a invitar a las personas y a las comunidades, a las redes de mujeres afromexicanas, que sí, ya existen y ya desde hace mucho tiempo y trabajan y por sus derechos, pero tú sabes que cuando uno trabaja desde la sociedad civil llegamos a un límite donde ya no podemos pasar. Entonces yo los estoy invitando a ellos a que junto conmigo traspasen esta línea y vayamos a la conquista de nuestros derechos. Y entonces me apoyé en estas comunidades, en estas personas, y de veras hasta mis propios compañeros se admiraban de verlos y decir, pues sí existen y sí están, ¿no? Y eso es lo que ellos siempre dicen, es que aquí estamos y somos. Sí, es que hay que fortalecer esas redes, ese trabajo colaborativo, porque de esta manera pues sí se logra también una mayor visibilidad y pues sobre todo que se aprueben estas iniciativas que coadyuven en este fortalecimiento de derechos. ¿Qué se ha planteado para el próximo año, diputada? Pues, como le decía, no hemos quitado el dedo del renglón, necesitamos sacar estas primeras iniciativas porque es lo básico. Obviamente, en cuanto salgan estas, seguimos avanzando siempre con base en las necesidades de los pueblos y personas afromexicanas. Como yo siempre les digo, no vamos a descubrir el hilo negro. Hay muchas personas que tienen muchos años de trabajo atrás y siempre las consultamos para ver que estas necesidades sean reales, porque si de por sí cuesta mucho trabajo llegar aquí y lograr que pase una iniciativa, pues imagínense si no estamos cubriendo las necesidades que realmente las personas y los pueblos y comunidades afromexicanas tienen. En un entorno urbano, porque estamos hablando de la Ciudad de México, como les decía, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, van avanzados en tiempo, pero su realidad es un poco diferente a la nuestra y entonces queremos trabajar para la gente de la Ciudad de México para que también sean reconocidos, para que todo el mundo sepa precisamente que sí contamos porque aquí estamos y sí somos varios. Y que lo que se apruebe no ocurra como en otros estados, que sea una letra muerta, que esté establecido en una constitución, pero que no se aplique en la vida real. Ahora, diputada, habría que construir mayor acercamiento, mayores foros sobre todo, aperturar los espacios para escuchar su voz. Se está trabajando con estas redes que usted ya conoce para que justo más personas que de pronto sientan ese miedo de alzar la voz se atrevan y que puedan trabajar codo a codo. Sí, así es. También nos ha costado trabajo porque mucha gente pues hacía foros por ejemplo, incluyendo a las personas afromexicanas, pero desconociendo completamente el tema. Entonces también estamos llamando la atención hacia esto que es muy importante, que todas las personas que trabajen estén pues metidas realmente en el tema y que no se pues tergiverse lo que realmente somos y necesitamos. Entonces sí estamos trabajando en eso, hemos cumplido con todo, hemos hecho foros abiertos, hemos tenido mucho éxito porque te digo que ahí es donde la gente se da cuenta. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de un foro que hicimos en el que entró un señor de la calle y casi tenía ganas de llorar. Es que no puedo creer lo que a mí me enseñaron a ser racista, a ser clasista, o sea, como que se le abrieron los ojos y casi nos dijo, ¿cómo les ayudo?, ¿no? Y sí nos ha servido mucho el hacer foros, el que la gente se acerque al Congreso también, y lo seguiremos haciendo porque eso nos ha dado muy buen resultado. ¿Sí? Y mucho por trabajar en el ámbito cultural, ¿no? Sobre de todo, generar una enorme conciencia para que pues también quitemos de nuestras vidas estas prácticas discriminatorias, ¿no?, que hemos tenido pues a lo largo de muchísimos años. Y que de pronto pueden ser involuntarias también, ¿no, sí, diputada? Sí, hay gente de que no sabe, ¿verdad? Exactamente, no saben que lo están haciendo, pero sí están hiriendo susceptibilidades y violando derechos de forma inconsciente, que no por eso la ley los exime, ¿eh?
Sí, exactamente. Nosotros queremos que se vuelva consciente para que se pueda cambiar, porque si no, no vamos a poder cambiar todo eso. Exactamente. Pues bueno, ¿con qué se quiere despedir, diputada? ¿Con qué mensaje a las audiencias de Congreso TV? Pues agradecerles el espacio y decirles que verdaderamente vivimos en una ciudad progresista y de derechos donde todas y todas contamos, y espero que el trabajo que yo estoy haciendo aquí sea solamente el principio, que nada me daría más gusto que pasarle la estafeta a otro afromexicano o a otra afromexicana para que siga en esta lucha. Pues sí, y ahí está la invitación también para que se acerquen incluso al módulo legislativo de la diputada Indalí Pardillo, que está allá en Iztapalapa, una de las alcaldías más grandes, para que todas aquellas personas que habitan en la ciudad se puedan acercar y seguir trabajando, porque de verdad se necesita legislar, avanzar en este tema y reconocer sus derechos. Así es, también un agradecimiento a la gente de Iztapalapa que me ha apoyado completamente en esta lucha de las personas y comunidades afromexicanas. Pues ahí está la invitación, Gabriel. Pues muchas gracias, diputada. Gran tema, Feli, gran tema que también llevamos a nuestras audiencias. Es momento de hacer un corte en Semana 21.2. No se vaya porque todavía le tenemos más información. Yo soy Maxta González Carrillo, soy una diputada joven en este Congreso de la Ciudad de México y soy una persona que, más allá de llamarse diputada, creo que lo que tenemos que entender, considero que lo que tenemos que entender es que somos servidores públicos. Entonces, ¿quién soy? Soy la persona que está al servicio de mis vecinos. Es una totalidad. Podemos hablar del tema de economía, de fomento al empleo, de violencia hacia las mujeres, el tema de salud, el tema de reconstrucción, ya que en la Cuauhtémoc muchas colonias fueron las que más se vieron vulneradas después del sismo del 2017, pero también tenemos el tema del desarrollo económico, el tema de bacheo, de inseguridad, o sea, es un conjunto de problemáticas que se tienen que abordar. Evidentemente nosotros hemos trabajado mucho con el sector de las mujeres y con el sector de las juventudes. Hemos implementado mucho jornadas de autoempleo y también jornadas de apoyo a la economía de las familias con los programas de abasto, como lo denominamos nosotros el Maxi Super. La despenalización del uso del tíser y gas pimienta, que no se ha podido aprobar. Tenemos también iniciativas como Vivienda Joven y Vivienda Digna, donde las viviendas sean más amplias y también haya apoyos o incentivos económicos para las juventudes. Y también, bueno, tenemos el tema del mayor aumento en la pena para quien robe inmobiliario público, que también es algo de lo que en la Cuauhtémoc se carece mucho. Robo de luminarias, robo de las tapaderas de las coladeras. Entonces, y el tema de reconstrucción, evidentemente, cada que hay una necesidad que los vecinos me piden, nosotros, o bueno, yo busco cómo abordarla desde iniciativas o puntos de acuerdo. Yo considero que para que el servicio público, los diputados y el Congreso de la Ciudad se redignifique, lo que tenemos que hacer es salir a la calle, platicar con los vecinos, que nos vean cercanos a ellos. Como ya lo había mencionado, que entendamos que como servidores públicos ese es nuestro trabajo, servir y estar para nuestros ciudadanos. Estamos concluyendo nuestro primer programa de 2023 y la necesidad de poner este tema sobre la mesa es porque se está avanzando en el reconocimiento de la población afromexicana y afrodescendiente. De acuerdo con los datos del último censo, es 1.19% de la población que tiene nuestro país y es necesario visibilizar las situaciones que ellos viven día con día, Gabriel. Así es, Feli. Hay que trabajar también en este conjunto de políticas públicas y el Congreso de la Ciudad de México está con ese tema. Forma parte de su agenda muy específica para la garantía plena de los derechos humanos y que pues no distingue finalmente poblaciones. La idea es incorporar todos estos beneficios, por supuesto también a esta población afromexicana o afrodescendiente. Y qué bueno que tengamos, Feli, a una diputada que se encarga de llevar estos temas aquí en el Congreso y por supuesto sea la interlocutora
con otros poderes, organizaciones de la sociedad civil. En fin, hay mucho por hacer. Aquí una invitación pues muy respetuosa a nuestra audiencia para que asuman también esa función esencial de incorporar, de coadyuvar a que haya beneficios para todas y todos. Que se siga abriendo la conversación, ampliando los temas y por supuesto poner en la mesa lo que haga el Congreso de la Ciudad de México a favor específicamente de este sector de la población, encabezado por la diputada Indalí Pardillo Cadena, la primera diputada que tiene el Congreso capitalino que se reconoce como parte de la población afrodescendiente. Así concluimos nuestro programa. Gracias, Gabriel, de nuevo y ahora iniciando el año. Gracias a ti. Qué gran tema para comenzar efectivamente el 2023. Nos vemos el siguiente fin de semana. Yo soy Feli Carnaya. Recuerda que nos seguimos en esta señal.